Mi nombre es Juliana Quiroz Estrada. A mi grupo y a mí nos tocó hablar un poco más acerca del capítulo 3 del libro La corrupción en el Perú. En esta pequeña introducción es llamada El sinuoso camino al desastre, que se da entre los años 1860 y 1863. Lo que nos explica un poco acerca de esto es de que en el gobierno de Echenique se creía que era un gobierno en donde hubo más corrupción en el Perú. Sin embargo, la gente que pensaba esto estaba totalmente equivocada, ya que podemos darnos cuenta que la corrupción se va dando hasta el día de hoy, de maneras muy significativas, año tras año. También nos habla un poco de la vida que llevaban antes la gente de clase alta, oligárquicos o como se le quiera llamar. Esta gente que tenía tanto poder vivía una vida llena de lujos, vida costosa, era muy ambiciosa, que no le importaba en verdad cómo vivía la gente del pueblo y se gastaba la plata de manera que no tiene sentido. Se llevaba una buena economía, es por eso que los ricos gastaban su vida así, de esa manera. También en este capítulo se va a hablar mucho de un personaje llamado Francisco García Calderón. Este personaje es un ministro de Hacienda de los gobiernos de Balta, por ejemplo. Era un abogado. Entre los años 1856 y 1860 se realizó un debate constitucional debido a que se vio la necesidad de formar un marco legal para el país para mejorar la economía. Esto se debe debido a que querían hacer el levantamiento del gobierno de Castilla. Pero como sabemos, siempre hay un beneficiado a raíz de todo esto, y el nombre es Henry Witt, quien fue uno de los principales personajes en esta historia, que tuvo una economía muy creciente durante esos años. Tuvo unas fortunas, unas ganancias que nadie entendía de dónde salía, y que él lo justificaba como que esas inversiones que hizo fue para modernizar el país y lo utilizó para las nuevas ferrovías que se iban a implementar en el país también. El segundo capítulo nos habla acerca de los negocios guaneros monopólicos que se dio en ese tiempo. En 1860 se declaró de que se tenía que tener la aprobación de todo el Congreso para que un contrato vaya a cabo. Se dieron dos tipos de contratos en este año. El segundo contrato no necesitó la aprobación de todo el Congreso, por lo cual ahí es donde entra un hombre de negocios llamado Guillermo Bogardus, el cual vio muchas inconsistencias en este contrato y dijo que era de forma ilegal, que se tenía que volver a ver ese asunto, lo cual investigaron más y sí se dieron cuenta de que había muchas cosas que no cuadraban con ese contrato, por lo cual Bogardus recibió una recompensa acerca de esto, que se pudo descubrir el asunto de la inconsistencia del segundo contrato que hubo en 1862. Ahora vamos a hablar sobre el gobierno de Prado, que tuvo como ministro a Manuel Pardo, el cual dio la orden de que se vean algunos temas administrativos de algunos lugares. Uno de ellos fue Iquique, que fue el que presentó mayores irregularidades con el tema de corrupción. Sus enemigos políticos tomaron esto como una excusa para que lo investiguen, en el cual quisieron saber por qué Prado tenía tantas ganancias, de qué manera se dio, en lo cual Prado se pudo justificar de buena manera y en el cual no le encontraron nada. O sea, él estaba limpio de toda culpa. Pero García Calderón, presidente de la Asamblea, proclamó la vacancia presidencial y solicitó la renuncia de Prado. En 1868 Discanseco empezó a hacer nuevos contratos públicos, los cuales lo beneficiaron también a él económicamente. Empezó a hacer la nueva vía de ferrocarril que unía a Arequipa con Mollendo, y debido a estos acuerdos Discanseco empezó a abrirse nuevas investigaciones debido a sus acciones en 1868, en diciembre exactamente. En ese mismo año empezó Balta como presidente, y cuyo gobierno se caracterizó por gastos innecesarios militares descontrolados. Su ministro fue Francisco García Calderón. Lo que él trataba de hacer era ayudar en la economía del país, a que no se hagan gastos
externos, porque eso podría perjudicarnos de alguna u otra manera, y era lo que menos se quería. García Calderón renunció en 1868, por el cual entró Nicolás de Piérola, el cual dejó en una crisis total al país. El último capítulo se trata sobre el infame contrato de Dreyfus. Este contrato tuvo como personajes directamente a Echenique y a Piérola. Piérola era un aliado político de Echenique directamente. Se decía muchas veces de que era su títere, de que adoptaba sus malas mañas. Echenique fue mandado a París para firmar este contrato, lo cual muchos estuvieron en contra y vieron también que había ciertas irregularidades a todo esto. Porque existía un debate político público acerca de los intereses de cada uno. Había mucho debate en este contrato, ya que muchos decían que era ilegal, lo cual tuvo 63 votos en contra y 33 a favor, que eran de la Cámara de Diputados. Piérola fue reemplazado por Angulo, pero esto no influenció mucho, ya que Piérola seguía detrás del contrato de Dreyfus, y Angulo adoptaba las mismas mañas y costumbres que tenía Piérola. Luego también los que antes eran enemigos comerciales en contra del contrato de Dreyfus se volvieron aliados, tales como empresas grandes o como el Banco de Lima. Y durante el gobierno de Balta, la red de Echenique avanzó considerablemente, en lo que Balta decidió de que no haya esto de las preferencias que existía antiguamente, por lo cual Balta votó por un contrincante, que era otro candidato presidencial, para evitar problemas, para al final alcanzar la legalidad de importantes clientes privados. Finalmente llamó mucho la atención la cercanía que se tenía a García Calderón, que supuestamente era un ministro derecho, de que quería hacer de que el país se mejore económicamente, y quería tantas cosas buenas para el país, que esté aliado con alguien como Henry Wicks, quien era un conocido por los sobornos que realizaba y cosas ilegales dentro del país, que al final hicieron un colapso en todo el Perú. Entonces, todas ese tipo de irregularidades no les parecía a varias personas, los cuales entraron en hacer una investigación hacia ellos. Avalancha de obras públicas. El contrato de Dreyfus y los arreglos financieros que le ahondaban los problemas del déficit desde 1868. Los acuerdos financieros con Dreyfus cobijaban gastos exagerados e ilegales de proyectos de obras públicas que incrementaban la deuda externa. El 15 de enero de 1869, el Congreso autorizó la construcción de ferrocarriles en el Perú, con un interés de 6%. Estos literal no eran seguros, ya que la empresa que lo iba a construir solamente le importaba la ganancia, y por eso es que solamente engañaba e ilusionaba a los ciudadanos, y estos quedaban como que en stand-by, como en una pausa, o ni siquiera empezaban. Algunos ciudadanos creían que esto era una muy buena idea para que el Perú progrese, pero no era cierto, porque nunca empezó. Ahí mismo Manuel Pardo contribuyó con implementar la idea de que los ferrocarriles eran progreso. Luego apareció Manuel Argumanis Muñoz, quien fue licitador oficial de la construcción del ferrocarril. Y el ferrocarril, el único objetivo era unir Jauja con Lima. Este ferrocarril, Manuel Argumanis Muñoz, fue respaldado por instituciones financieras extranjeras y nacionales. Él contó que recordaba a Meix, un antiguo, donde su plan de obras públicas era puras coimas. Y también hubo un ejemplo de una señora limeña que le vino a decir que tenía que entrar al mundo de la corrupción, o si no, no podía conseguir nada. Un dato importante es que Meix repartió más de 11 millones de soles aproximadamente en puros coimas en toda la corrupción. Y casi era el 8 o el 10% del costo total de los ferrocarriles. El plan de Meix era solamente, su procedimiento para llegar a su objetivo era hacer que las grandes autoridades
se vendieran, o sea, se pondrían su propio precio y lo único que hacía él era al costo total de lo que estaba planeando hacer, o sea, los ferrocarriles, solamente se le aumentaba la coima hacia la autoridad. Luego de lo que pasó con Makes, varias personas e entidades quisieron hacer lo mismo, porque simplemente querían poner algo en el Perú y tener altísimas ganancias. Eso fue un claro ejemplo de Chimbote Huaraz, la compañía de ferrocarriles de Chimbote Huaraz, quien hizo el mismo procedimiento de Makes y fue constituido por Benito y Dionisio. Pero esa no era la única corrupción de los ferrocarriles, sino que hubieron en varios proyectos y la que siguió fue la de bienes raíces. Ahí es donde entró García Calderón, quien fue el asesor de Makes y también el asesor de los herederos de Makes, y fue vicepresidente de esa compañía. Luego de eso vinieron otros dos grandes proyectos que también que dejaron huella en la corrupción del Perú, como las instalaciones portuarias y aduana en el Callao, quienes fueron dentro los hermanos Charles y Frederick Bernays y los cuñados Dreyfus. También el otro estaba el edificio público del Palacio de Gobierno, no, de la Exposición, con el parque y el zoológico que los rodea. Desde 1869 hasta 1872. Hubo un escándalo por el alto costo de 2 millones de soles que se tenía que utilizar. Este fue un intento de emular las exposiciones europeas y nosotros tratábamos de igualarlas porque estaban de moda. Esto fue bajo la supervisión del viejo caudillo Vivacio y Manuel Antacio Fuentes, que era un jurista. Quien recibió fue acusado de recibir unas partes de los fondos del proyecto. Y aparte de la compra de barcos en Estados Unidos, fue supervisado por el juez Mauricio Ayones, quien fue acusado también de ser beneficiado por la transacción. Esto generó serios roces entre Balta y Pierola. Por último, unos años más tarde, el parlamentario de ideología liberal escribiría sobre este pequeño periodo de tiempo. Y una frase única que dejó fue: el Perú dejó de ser una gran nación de ciudadanos y se convirtió en una sociedad de mercaderes. La corrupción se infiltró en todos sus poros. Hacia la bancarrota. En 1872, Manuel Pardo ganó elecciones presidenciales, pero antes hubo un golpe militar liderado por los hermanos Silvestre, Marcelino y el ministro de Guerra Tomás Gutiérrez, quien asesinó a Balta. Luego asumió el mando Pardo y el primer mensaje que dio fue que el guano era sumamente importante y que se iba a volver súper malo si es que el déficit fiscal debería ser financiado con nuestros impuestos. O sea, que si nosotros, malgastábamos el hecho del guano porque teníamos que exportarlo y era nuestra principal fuente económica. Pero todo eso se reflejó en lamentos, ya que no supimos controlarlo. En lamentos nada, porque el país estuvo en decadencia económica. ¿Por qué? Porque los Dreyfistas habían vendido la última pizca de guano. Habían comprometido el crédito nacional por toda una generación. Aparte, estábamos en decadencia, ya que bajó el precio de la excesiva deuda pública y el déficit fiscal crónico sumaba más de 20 millones al año. Por otro lado, Pardo era considerado como un... Otra nota importante también es que se aumentó el salario para minimizar la corrupción y el contrabando, pero aún así fue un fail, un error total, porque nunca cambió, porque hasta la actualidad vemos que hay bastante corrupción, así se suban o se disminuyen los salarios.
Asimismo, durante el gobierno de Pardo se descubrieron bastantes procesos de, o sea, prácticas corruptas en la administración del Herano Nacional. A estos tenía esfuerzos, o sea, tenían reformistas, ¿ya? Y estos esfuerzos reformistas de Pardo se opusieron quienes deseaban regresar a las condiciones favorables de la muy mal vista riqueza y poder de Malamaña. Por otro lado, Nicolás de Pierola tenía un super archienemigo que era Pardo. Pardo inicialmente se enfrentó a Meix y aparte a Dreyfus sobre asuntos contractuales y de cobros indebidos, pero al final no logró librar el erario peruano de su control. En marzo de 1876, el general Mariano Ignacio Prado firmó un contrato de venta del guano y este fue como que comenzó una empresa donde se llamó Peruvian Guano Company. Y bueno, aparte, la decisión de elevar los impuestos y exportar los campos de salitre de Tarapacá fue un muy grave error. La crisis monetaria de 1872 hasta 1873 inclinaron al gobierno a detectar que los bancos podían garantizar sus emisiones particulares de papel moneda con deuda pública. Y por último, la colaboración de los banqueros con el gobierno de la comercialización del salitre y otros arreglos monetarios obstruyeron la quiebra de los bancos, lo que a su vez minó a todo el sistema bancario en vísperas de la Guerra del Pacífico. Hola, mi nombre es Karel Casapía. En esta oportunidad quisiera hablarles acerca de lo que es el tercer capítulo, un pequeño resumen del tercer capítulo, el cual es el sinuoso camino al desastre. Bueno, como se sabe, de 1855 a 1862 gobernó Ramón Castilla, el cual hizo como que se dice el lanzamiento del direccionario de la legislación peruana. En 1860 ocurrió la primera modificación legal. Luego también Ramón Castilla firmó un nuevo contrato para lo que es el ministro del guano en Gran Bretaña, como un nuevo negocio, ¿no? Y sus colonias. Luego, posterior a él, en 1863 a 1865 gobernó Juan Antonio Pezet, quien se convirtió en presidente gracias a la muerte de San Román, el cual solamente gobernó 5 meses. Los españoles ocupan las islas de Chincha tras el incidente en Talambo. Luego, el pueblo realizó un golpe de estado gracias a dicho tratado, el Tratado de Vivanco Pareja, que fue en 1865. Y como el pueblo hizo un golpe de estado, colocaron como nuevo presidente a Prado, Mariano Ignacio Prado. De 1865 a 1868 gobernó Prado. El Perú le declaró la guerra, en su gobierno de Prado, le declaró la guerra a España. Estuvieron en constante guerra y todo, disputas. Se inició el levantamiento en Puno, las reformas administrativas y tributarias. Después, en el gobierno de Prado se da el combate 2 de mayo. García Calderón proclama la vacancia presidencial y solicita la renuncia de Prado. En 1868 gobernó Díez Canseco, el cual restableció la Constitución de 1860. Invitaron a Henry Mix para la construcción de ferrocarriles en Arequipa. También tuvo la investigación parlamentaria de varias de sus acciones, a poco de dejar la presidencia. En lo que es Balta, el gobierno de José Balta, que fue de 1868 a 1872.
Su primer ministro haciendo la era de García Calderón. Um, Justo en ese periodo de su gobierno entró Pierola. Pierola fue como que el líder de los más corruptos dentro de todo ese tiempo. En el periodo del gobierno de José Balta aumentó también la deuda externa debido a los préstamos y todo lo demás. Y ahí es donde sucede la firma del contrato de Dreyfus, que fue un 5 de julio. Posterior a eso, entra a gobernar Manuel Pardo, de 1872 a 1876, que fueron solamente 3 años de mandato. En el gobierno de Pardo hubo un golpe militar liderado por los hermanos Gutiérrez, dejando a José Balta muerto. Manuel Pardo fue conocido como el auténtico reformista y jefe del partido civil. Él como que hizo de que toda nuestra economía se vaya abajo. Hubo problemas financieros dentro de su mandato o a raíz de su mandato. Después de ello gobernó Mariano Ignacio Prado. Durante el gobierno de Prado, justo a la hora de que Pardo estaba ingresando con una tropa, ¿no? Siendo como que le estaban dando la bienvenida, mientras que a Pardo le estaban dando la bienvenida en el Congreso, le dispararon. En pleno gobierno de Prado dispararon a Pardo a quemarropa y lo asesinaron. Luego Prado abandonó el país en medio de la guerra con Chile con una excusa algo tonta, ¿no? Porque fue un pretexto que se fue al extranjero con la excusa de ir a comprar armas. Prado otorgó el contrato de Grace, la consignación del guano y el nitrato en los mercados estadounidenses y británicos. En 1879 fue la guerra con Chile. El presidente Pardo abandonó el país, obviamente, y Nicolás de Pierola hizo el golpe de estado para poder proclamarse como presidente ante la ausencia de Prado. Después, de 1879 a 1882 gobernó Nicolás de Pierola con el golpe de estado cuando él solo se proclamó presidente. El gobierno dictatorial impuso nocivas decisiones financieras, Nicolás de Pierola devolvió a Dreyfus el papel de agente financiero del Perú. Pierola canceló el contrato de Rosas Goyeneche y también diseñó a su manera el pago de la deuda externa. Finalmente Pierola huyó con rumbo a Francia para refugiarse con Dreyfus, en 1882 a 1883, solo un año, gobernó Francisco García Calderón, el cual fue nombrado presidente provisional gracias a la élite de Lima. Durante su periodo fue llamado el gobierno de Magdalena. Francisco García Calderón une fuerzas con Estados Unidos y trajo como representante a Humboldt. En 1881, un año antes, el Perú le otorgó a Estados Unidos establecer una base naval y una estación de abastecimiento de carbón. Y el contrato de Grace reconoció la necesidad de efectuar concesiones territoriales en Chile. Nada más, eso es todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. A continuación van a explicar mis compañeras en parte del capítulo. Muchas gracias. En lo que es Balta, el gobierno de José Balta, que fue de 1868 a 1872. Su primer ministro haciendo la era de García Calderón. Justo en ese periodo de su gobierno entró Pierola. Pierola fue como
que el líder de los más corruptos dentro de todo ese tiempo. En el periodo del gobierno de José Balta aumentó también la deuda externa debido a los préstamos y todo lo demás. Y ahí es donde sucede la firma del contrato de Dreyfus, que fue un 5 de julio. Posterior a eso, entra a gobernar Manuel Pardo, de 1872 a 1876, que fueron solamente 3 años de mandato. En el gobierno de Pardo, hubo un golpe militar liderado por los hermanos Gutiérrez, dejando a José Balta muerto. Manuel Pardo fue conocido como el auténtico reformista y jefe del partido civil. Él como que hizo de que toda nuestra economía se vaya abajo. Hubo problemas financieros dentro de su mandato o a raíz de su mandato. Después de ello gobernó Mariano Ignacio Prado. Durante el gobierno de Prado, justo a la hora de que Pardo estaba ingresando con una tropa, ¿no? Siendo como que le estaban dando la bienvenida, mientras que a Pardo le estaban dando la bienvenida en el Congreso, le dispararon. En pleno gobierno de Prado dispararon a Pardo a quemarropa y lo asesinaron. Luego Prado abandonó el país en medio de la guerra con Chile con una excusa algo tonta, ¿no? Porque fue un pretexto que se fue al extranjero con la excusa de ir a comprar armas. Prado otorgó el contrato de Grace, la consignación del guano y el nitrato en los mercados estadounidenses y británicos. En 1879 fue la guerra con Chile. El presidente Pardo abandonó el país, obviamente, y Nicolás de Piérola hizo el golpe de estado para poder proclamarse como presidente. Chile, con una excusa algo tonta, ¿no? Porque fue un pretexto que se fue al extranjero con la excusa de ir a comprar armas. Prado otorgó el contrato de Grace, la consignación del guano y el nitrato en los mercados estadounidenses y británicos. En 1879 fue la guerra con Chile. El presidente Pardo abandonó el país, obviamente, y Nicolás de Piérola hizo el golpe de estado para poder proclamarse como presidente ante la ausencia de Prado. Después de 1879 a 1882 gobernó Nicolás de Piérola con el golpe de estado cuando él solo se proclamó presidente. El gobierno dictatorial impuso nocivas decisiones financieras. Nicolás de Piérola devolvió a Dreyfus el papel de agente financiero del Perú. Piérola canceló el contrato de Rosas Goyeneche y también diseñó a su manera el pago de la deuda externa. Finalmente Piérola huyó con rumbo a Francia para refugiarse con Dreyfus. En 1882 a 1883, solo un año, gobernó Francisco García Calderón, el cual fue nombrado presidente provisional gracias a la élite de Lima. Durante su periodo fue llamado el gobierno de Magdalena. Francisco García Calderón une fuerzas con Estados Unidos y trajo como representante a Humboldt. En 1881, un año antes, el Perú le otorgó a Estados Unidos establecer una base naval y una estación de abastecimiento de carbón. Y el contrato de Grace reconoció la necesidad de efectuar concesiones territoriales en Chile. Nada más, eso es todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. A continuación van a explicar mis compañeras en parte del capítulo. Muchas gracias.